Desde el 1 de diciembre del año 2021 se reanudaron los juicios civiles en nuestro país, los cuales se encontraban suspendidos debido al estado de excepción constitucional que regía en Chile. Por lo tanto, se reactivaron los cobros impagos, se llevaron a cabo los remates y también causas de embargo. De hecho, el año pasado en nuestro país, más de 455.000 causas civiles ejecutivas fueron ingresadas en nuestro país. Esto quiere decir demandas por deudas. Deudas que se podían encontrar en retail, en casas de banco o en diferentes lugares. Pero ¿qué ocurre si me demandan por deudas impagas? ¿Me van a embargar? ¿De qué trata el embargo? Toda esta información la podrás encontrar en el siguiente capítulo de Grupo Defensa Responde. Y en este nuevo capítulo contamos nuevamente con la presencia de Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl. Ricardo, un placer nuevamente tenerte acá en Grupo Defensa Responde. ¿Cómo estás? Muy bien, preocupado un poco por la actividad económica de nuestro país, la incertidumbre que reina en los mercados y cómo esto afecta a la gente común y corriente. Si esto más que ser un tema que afecta a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, los grandes estados financieros, afecta a la economía doméstica, afecta a tu bolsillo, afecta el mío y el de millones de chilenos en nuestro país. Son más de 455.000 causas ejecutivas o demandas por deudas que afectan a nuestros compatriotas en nuestro país. Pero ¿qué pasa si yo no pago una deuda? ¿En cuánto tiempo ya me pueden demandar? Bueno, hoy día, como bien señalabas tú al principio con ese número que nos das, se está observando una reactivación en el mercado judicial, en el poder judicial han aumentado los números de demanda. Si vemos en el fondo la realidad que teníamos antes del 2019, donde caímos el 2020, el 2021 en pandemia, el 2022 comienza a repuntar. Esto implica que las personas que están dejando de pagar sus obligaciones comerciales, sus deudas, sus créditos hipotecarios, sus créditos de consumo, las tarjetas de crédito, están comenzando a ser embargadas hoy día y a ser notificadas por sus acreedores. Frente a tu pregunta, ¿qué hacer? Bueno, defenderse. O sea, muchas veces caemos en pánico, la gente recibe una notificación judicial, se desespera, trata de buscar plata, sacar plata donde no hay. Muchas veces comete errores que solamente llevan a agrandar el problema, como pedirle a un amigo, un familiar, un hermano, a la pareja, que obtenga un crédito para pagar mi crédito o vienen repactar cuotas. Hoy día lo importante es saber que cuando somos notificados de una demanda tenemos un plazo legal de 8 días para poner excepciones, para buscar un abogado de nuestra confianza y defendernos oportunamente. Lamentablemente la ley, que lo que establece son plazos fatales. ¿Qué es lo que implica que un plazo sea fatal? Que si no se ejerce el derecho dentro del plazo que la ley establece, tu derecho a pataleo, por decirlo de alguna manera, muere, precluye, como señala la ley. No lo puedes ejercer. Por eso es importante señalar que frente al incumplimiento de una deuda, viene la notificación de una demanda y un posterior embargo. ¿Después de cuánto tiempo ya, por ejemplo, si yo tengo una deuda, después de cuánto tiempo a mí me llega una demanda? ¿Cuándo yo ya entro, podría decirse, en un delito? A ver, primero aclarar de que aquí nadie comete un delito, sino que en el fondo es una notificación de una demanda ejecutiva. En Chile no hay prisión por deuda hace muchos años. En consecuencia, hablando de los tiempos que nos ha dado la experiencia, ya son 23 años que llevamos en defensadeudores.cl dedicándonos a defender deudores a lo largo de nuestro país, y lo que hemos observado es que hoy día tenemos una morosidad, que son aproximadamente 30 días en que la gente deja de pagar y cae en el DICOM. Tenemos aproximadamente 30, 60 días más de cobranza prejudicial, cuando te suena el teléfono de llamados que muchas veces de números que no conoces y empiezas en el fondo a contestar tu llamada y te llaman para cobrar. Y después viene recién el inicio de una demanda judicial que entre que se inicia y te notifican pasan 30, 60 días más. O sea, nuestra experiencia es que entre tú dejaste de pagar el día 1, recibes una demanda judicial entre el día 120 al día 150. Es decir, 4 meses, 5 meses después de que dejaste pagar. Por eso que hay un periodo de tiempo en que es preocupante que la gente no haga nada y es urgente que se asesore, que entienda cuál es la problemática y que busque las vías de solución antes de recurrir a un abogado con la sola notificación de la demanda. Esto es como el punto cúlmine, es como el infarto. Si nosotros fuésemos muy conscientes con nuestro corazón, con nuestra salud, la gente no se infartaría. Iría al médico antes de sentir esa presión en el pecho, ese dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo y esa sensación de sudoración. Iría con los primeros síntomas y la gente no se moriría de infarto. En el tema del endeudamiento es lo mismo. Si nosotros con los primeros síntomas, que es dejar de pagar una deuda, que es repactar deuda, que es pagar el pago mínimo, que es tirar cheques a fecha, que es que el banco me los proteste por firma disconforme y no por cuenta cerrada, frente a esos primeros síntomas yo era recurrir a un abogado y buscar
todas las soluciones y alternativas antes de llegar a este punto de inflexión que significa el ser requerido de pago y ser embargado. Ahora, una persona que se encuentre demandado, ¿dónde puede notificarse? ¿Dónde puede saber que está en esta situación? A ver, las demandas deben ser notificadas en el domicilio del demandado, es decir, en el domicilio que tuviste cuando contrajiste el crédito. Sin embargo, sabemos que la gente se cambia de casa. No ha pasado, mira, en estos 23 años en defensadeudores.cl nos ha pasado de todo. Desde que el receptor dejó la copia de la demanda y se la comió el perro, que nos ha pasado, hasta personas que han cambiado de domicilio o bien inclusive han notificado receptores judiciales a personas que han estado fallecidas. En ese contexto yo invito a la gente que se informa a través de estas cápsulas que visite la página www.pjud.cl, PJUD de Poder Judicial, www.pjud.cl, ingrese su RUT, ingrese su clave única y va a poder tener acceso a saber si es que tiene demandas en su contra. Si eso así fuese, después de meterse a pjud.cl, se mete a defensadeudores.cl, nos envía en el fondo las causas que tiene y buscamos alternativas en conjunto de poder defenderlo. Lo importante es ser proactivo, no esperar que la ola llegue a la playa, sino que ir a buscar esa ola y tratar de sortearla. Ricardo, tocaste un punto súper importante porque muchas veces una persona puede fallecer en cualquier momento, nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida asegurada. ¿Esa demanda pasa a la familia o automáticamente se cancela? Las deudas se heredan. Las deudas se heredan y es un gran tema. Porque muchas veces heredamos deudas que son superiores a lo que recibimos. Yo no tengo ningún problema si mi abuelo me hereda un reloj que cuesta 1 millón, hacerme responsable de deudas por la herencia de mi abuelo de 500.000. El problema surge cuando tú heredas un reloj de 1 millón y no sabías que tu abuelo tenía una deuda de 10 millones. Ahí técnicamente tú eres responsable de esa diferencia de 9 millones de pesos que se produce entre lo que tú recibiste y lo que tú, causante, que se denomina la ley, tu abuelo, tu padre, tu hermano, quien sea que se haya muerto, tú recibes. En ese contexto la ley contempla un mecanismo que es el beneficio de competencia. ¿Qué es lo que es el beneficio de competencia? Es decir, yo acepto esta herencia, pero respondo solamente por las deudas que sean iguales o inferiores a lo que yo estoy recibiendo. Es decir, yo recibo un ahorro de mi abuelo de 1 millón de pesos, respondo por deudas de hasta 1 millón de pesos. De 1 millón de pesos hacia arriba, quedo excluido legalmente de tener que responder. Por eso es importante también de que cuando fallece un familiar, sobre todo hoy día que vivimos en un mundo de endeudamiento que muchas veces desconocemos. Recordemos que el tema del endeudamiento muchas veces uno lo esconde a la familia. No le cuenta a la pareja, no le cuenta a los hijos, no le cuenta a los amigos. Entonces muchas veces la gente fallece y te encuentras con un cerro de deudas que tú dices, oye, pero yo jamás pensé que mi tío, mi abuelo, mi padre, mi hermano tenía tanta deuda. Por eso es que es importante siempre asesorarse frente a este tipo de situaciones y en el fondo no meter los dedos en el enchufe, vulgarmente señalarlo, no meter los dedos en el enchufe y no embarrarla. O sea, esto es bastante simple. Hoy día con el RUT de una persona tú puedes obtener puedes tener acceso a información, saber si es que existen seguros asociados en el fondo y que no este problema ya familiar y de corazón, que es perder a un familiar, se transforme más encima en un problema financiero. Ahora, otro punto que asusta mucho a una persona que se encuentra endeudada es el embargo. ¿Qué es el embargo? ¿Qué me pueden embargar? ¿Cuándo ocurre esta situación? Mira, es súper interesante lo que tú preguntas porque hay una serie de mitos urbanos y hay una serie de falsas concepciones. La gente tiende a asociar el embargo a algo traumático, ¿verdad? Porque la gente lo asocia a otro fenómeno judicial, a otro episodio judicial, que se denomina retiro de especies. La gente tiende a asociar el embargo a que van los carabineros con un receptor a tu casa y se empiezan a hallar los sillones, las mesas, el televisor, la iluminación, las cámaras, y eso es el retiro de especies. El embargo es un acto procesal por el cual un ministro de fe, que es el receptor judicial, viene, a veces sí, a veces no, con la fuerza pública e ingresa acá y toma nota de los bienes que hay. Que dice, mire, vine a embargar a este estudio y embargué 1, 2, 3, 4 cámaras, 2 televisores, 2 sillones, 2 mesas laterales y 10 focos de iluminación. Avalúo lo que embargué en la suma de 10 millones de pesos. Y eso es el embargo. De ahí para el dueño de estas cosas. Imagínate que aquí vino a embargar por una deuda tuya y tú no eres dueño de esto, tú acá trabajas, ¿no es cierto? Trabajas como periodista, como conductor. Surge para el dueño de todo esto, para la empresa, la posibilidad dentro de los 10 días siguientes presentar una tercería de posesión. Y decir, ¿sabe qué? Que todos los bienes que ustedes embargaron no son del deudor,
El deudor trabaja acá, tiene un contrato de trabajo, aquí está el contrato de trabajo. Pero el dueño de todas estas cosas soy yo soy el arrendatario de este estudio de televisión, aquí está mi contrato de arriendo. Y eso aplica hoy día sobre todo, donde tenemos un endeudamiento de los centennials. El otro día salió el informe, más de 200.000 centennials, que son jóvenes entre 18 y 25 años, están hoy día en DICOM, están morosos. ¿Y a dónde los va a ir a embargar a ellos? A la casa de sus padres. Cuando se produce el embargo o notificaciones por demanda en contra de estos centennials, sus padres también tienen el derecho de oponerse mediante esta tercería de posiciones y decir, oye, ¿sabéis qué? Que esta deuda que está embargando yo no tengo nada que ver, es de mi hijo, que entró a estudiar a la universidad, que entró a un centro de formación técnica, que entró a un instituto, y hubo una institución muy poco considerada que le entregó una tarjeta de crédito y le dio capacidad de endeudarse a un cabro que no gana ni uno. Y en definitiva este cabro aquí come de mi refrigerador, se cuelga de mi wifi, se vaya con agua caliente gracias al gas que yo pago, y en realidad es mi hijo, que mi hijo es un mantenido mío. La ley te da la posibilidad para tú esta situación de hecho explicarla legalmente y que cualquier deuda de tu hijo no afecte a tus bienes como padre. Esto ocurre respecto de deudas de la tercera edad, que muchas veces tenemos abuelos que viven con nosotros, como también de trabajadores dependientes respecto a los lugares donde trabajan. A mí me ha pasado que han llegado a notificar demanda o embargo respecto de personal que trabaja en nuestra organización, y hay que decir, oye, estos bienes que tú pretendes embargar son de defensadeudores.cl, no son de el deudor, que puede ser alguien que trabaja con nosotros, y la ley te lo permite, pero hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo por medio de un abogado y hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Y cuándo ya, Ricardo, cuándo ya me llevan mis bienes? ¿Cuándo ya ocurre esa situación ingrata en que, como tú decías, me pueden llevar el televisor, me pueden llevar mis cosas, mis muebles, etcétera? Cuando cuando te han notificado la demanda, no contestaste esa demanda, la ley, como te dije, te da un plazo de 8 días para contestarla, no has presentado tercerías de posesión y en el fondo dejas que el agua te pase sobre encima. En el caso particular de los clientes que defendemos en defensa de deudores, más del 90% de ellos logran en el fondo el rescate de sus bienes a través de distintas alternativas que hoy día nos hacen acercarnos a cumplir la promesa de valor con nuestros clientes, que es resguardar su patrimonio. Hay muchos clientes que lo único que buscan en el fondo es que no cargar con deudas que no les corresponden. Hoy día vivimos en una familia tan distinta a la que vivimos en los años 80, donde hoy día en un mismo domicilio, pues yo te podría contar historia, podría estar todo un día contando una historia de un padre de 65, 70 años que tiene una hija de 30 que no se va nunca de la casa, que lleva a su pololo a convivir en la casa de su padre, y finalmente al suegro, que no es suegro porque no están casados, terminan embargándole sus bienes por deuda de la pareja a su hija. O sea, ese tipo de supuestos se dan hoy día, que tenemos mucho de tú eres mucho más joven que yo, probablemente has vivido con amigos. Entonces de repente arriendan un departamento entre 4 cabros y llegan a embargar las cosas mías, mi Play, lo van a embargar por una deuda tuya. Consecuencia, hoy día es un fenómeno muy usual, por lo tanto la ley se pone en ese supuesto y permite que las personas puedan defender lo que es suyo y en el fondo no terminar pagando por deudas ajenas, que a nadie le gusta en el fondo caer en esa situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que, no sé, yo estoy en mi casa tranquilamente y me llegan a embargar y sin ni siquiera yo haber recibido algún tipo de notificación de que iba a ocurrir eso? La ley también permite, dadas estas ineficiencias que se producen en los juicios, la ley también permite que tú puedas de una u otra manera alegar la nulidad de un juicio que se ha llevado en rebeldía tuya. ¿Qué es lo que implica esto? Te lo voy a explicar súper en castellano. La ley dice que toda persona tiene derecho a defenderse. Y para poder defenderse tiene que ser válidamente emplazada, dice la ley. ¿Qué significa ser válidamente emplazado? Que yo te avise. O sea, la ley tiene derecho a que nos agarramos a pelear, sí, pero te tengo que avisar que te voy a pelear, porque si no, tú no tienes posibilidad de defenderte. Cuando eso no se da por algún supuesto, que te cambiaste de domicilio, que la demanda te la notificaron en un lugar donde la demanda se extravió, donde tú estabas de viaje, hoy día que es tan común, ¿no es cierto?, poder viajar dentro del país, fuera del país, para mucha gente que paga pasajes que tienen a veces estas ofertas del Cyber Day, del Black Day, de todas estas ofertas, que puedes comprar un pasaje para irte a Puerto Montt por 9.990. Como hoy día eso suele suceder, la ley también faculta la posibilidad de que tú como deudor digas, ¿sabes qué? Efectivamente me notificaste un domicilio donde yo vivo, pero sucede que en la fecha que tú me notificaste, yo no estaba acá, yo estaba en la ciudad de Puerto Montt. Lo acredito mediante 2 testigos que declaran que eso es verdad, acompaño mis vouchers del ticket aéreo de ida, de vuelta, y la ley dice, oye, sí, efectivamente, quisiste notificar a Ricardo no estaba, me lo demostró que no estaba, con instrumentos que son bastante inviables, o sea, bastante poco, no puedes desconfiar, ¿no es cierto? Y en consecuencia dice,
Anulemos todo el juicio, notifiquemos válidamente a Ricardo y que él tenga el derecho a defenderse. Hoy día el derecho a la defensa es un derecho que está consagrado en nuestra legislación y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo que se denomina la bilateralidad de la audiencia. Las personas tienen derecho a defenderse, de lo contrario estaríamos en un sistema autoritario y en un sistema poco democrático. Así que siempre existe la posibilidad de ejercer los derechos que la ley confiere, lo importante es hacerlo siempre dentro de los plazos que la ley establece. Ricardo, ¿y cuándo un juez puede levantar el embargo? ¿Cuándo ya puede ocurrir esta situación? Varias circunstancias. Una, cuando la deuda ha sido declarada pagada. Cuando eventualmente se ha alegado la nulidad procesal. Cuando todo este juicio estuvo mal notificado, es nulo. Cuando se ha acogido una sentencia, se ha acogido a través de una sentencia una tercería de posesión. Es decir, ¿sabe qué? Que en realidad compareció el papá del deudor y los bienes son del papá, no son del joven. O bien también cuando se han embargado bienes cuya deuda está prescrita, que es un tema que vamos a abordar en otro programa, respecto a la prescripción, que es un modo de extinguir las deudas, no pagándolas, sino que por el paso del tiempo. Antes de seguir, Ricardo, quiero dejar a todos invitados a unirse a las redes sociales de Diario La Hora, en Facebook, en Instagram y también en Twitter, y también visitar la página www.lahora.cl. Lo mismo con el Grupo Defensa, que en Facebook lo pueden encontrar como Grupo Defensa, en Instagram @Grupo Defensa y también en su página web www.grupodefensa.cl. ¿Conoces este número? ¿Sabías que con este teléfono te puedes defender? Porque eres importante para nosotros, ponemos a tu disposición más de 100 abogados expertos en temas de familia, penal, laboral y deudas. No te defiendas solo. Grupodefensa.cl está contigo. Ricardo, como tú ya conoces muy bien, salimos a la calle a preguntar a las personas qué dudas tenían sobre las deudas impagas, sobre el embargo, y estas fueron algunas que nos hicieron llegar. Tengo varias demandas por deuda. ¿Puedo salir del país? A ver, el deudor en Chile, por un tema de concepción, por cultura popular, creemos que deber es cometer un delito. Y eso, primero decir que eso es absolutamente falso. En Chile, salvo que tú tengas una deuda por pensión de alimentos, que te puedes ir preso, o una deuda por deudas previsionales, que también eventualmente podría cometerse un ilícito, deberle a un banco, a una casa comercial, el auto, la casa, no te convierte en delincuente. Por lo tanto, cualquier medida de restrictiva de nuestra libertad, como es el arraigo, no tiene ninguna cabida. Y la pregunta que nos hacen es algo que me ha tocado resolver, sobre todo cuando llega el verano o el invierno. No falta el cliente que te manda un mail o un WhatsApp y dice: oiga, abogado, ¿sabe qué? Mi papá nos invitó a la familia a unas vacaciones en el Caribe, o quiero ir a pasar la Navidad a Buenos Aires, no sé, anda a ser tú. ¿Puedo salir del país? Mi respuesta es: pero lógico. O sea, si usted no ha cometido ningún delito, no ha matado a nadie, no ha cometido ninguna infracción gravísima, solamente usted cayó en una desgracia financiera que le llevó a dejar impago una deuda comercial. Así que la respuesta es: no hay ningún impedimento para poder salir del país, aún teniendo una orden de embargo vigente. Estas acciones van en contra del patrimonio de la persona, no tienen ninguna relación con su libertad personal. Perfecto, Ricardo. Vamos entonces a revisar una segunda pregunta. ¿Es legal que me notifiquen en un lugar que no sea mi casa, como por ejemplo en el trabajo? Bueno, a ver, sí, es legal. O sea, yo creo que es importante señalar de que no tenemos hoy día las personas podemos tener muchos domicilios, ¿ya? Podemos tener domicilio laboral, domicilio comercial, domicilio tributario. O sea, efectivamente, podrían notificarte en un domicilio distinto del lugar donde duermes y podría ser tu domicilio laboral. ¿Qué es lo importante? Que tengo la oportunidad para alegar, por ejemplo, que en la empresa en que me notificaron yo ya dejé de trabajar. Podría tener la posibilidad, por ejemplo, imagínate, yo soy un vendedor viajero, y decir, ¿sabe qué? Sí, efectivamente yo trabajo en la calle Humada 452 Santiago, pero resulta que mi labor es vendedor,
y en ese momento yo estaba visitando un cliente en cualquier región del país y la verdad que no estaba en mi domicilio, no estaba en mi oficina. O sea, la ley nos da oportunidad de defendernos, pero respondiendo a la pregunta, sí, me pueden notificar un domicilio distinto del cual vivo, siempre y cuando tenga alguna relación con que me permita tomar conocimiento de la demanda. El domicilio laboral es un domicilio hábil para que me puedan notificar. Pasemos entonces, Ricardo, a revisar una última pregunta que nos hicieron llegar. ¿Qué sucede con los llamados o cartas que llegan a mi casa amenazando de embargo? A ver, esto ya lo ha resuelto, no es que lo diga yo, no es que lo diga la ley, lo han resuelto los tribunales superiores de justicia. El deudor no tiene por qué ser sometido a una presión psicológica, a un vejamen jurídico, a una actitud arbitraria y ilegal por parte de los acreedores que lo invaden con llamadas y cartas y papeles que simulan ser demandas judiciales. Ya, aquí hay una prohibición absoluta donde los deudores pueden, dos cosas: una, interponer recursos de protección en contra de los acreedores para que cesen estas actividades de manera inmediata, y dos, demandar por medio de la ley del consumidor los perjuicios que esto le irrogue. Te puedo comentar casos muy dramáticos, te puedo comentar casos de abuelitos que han sufrido arritmias, alzas de presión, preinfartos producto de notificaciones que le llegan a su domicilio de maneras muy burdas por lo demás, porque a veces son papeles que dicen embargo urgente y les ponen un timbre rojo. La única persona habilitada para notificar una demanda judicial es un receptor judicial. Cualquier otra demanda, carta o lo que aparente ser una demanda entregada por una persona que no sea receptor judicial es denunciable, se puede denunciar a través de un recurso de protección, se puede denunciar a través de una demanda por ley del consumidor. El deudor tiene derechos, hay que respetarlos y hay que exigirlos. No hay nada que ampare, en el fondo, en nuestra legislación, este accionar canibalesco por parte muchas veces de las empresas de cobranza que mediante el miedo y la presión pretenden obtener el pago de sus créditos. Ricardo, antes de dar por término a este capítulo, a este interesante capítulo sobre las deudas, sobre los embargos, quiero pedirte un consejo que le puedas entregar a personas que se encuentren en esta situación actualmente en nuestro país. Mira, después de 23 años dedicándonos con defensadeudores.cl a defender personas y empresas y pymes a lo largo de nuestro país, el principal consejo que te puedo dar son dos. Uno, todos los problemas tienen solución. Eso es lo más importante, menos la muerte, dice mi abuelita. Y en segundo lugar, lo importante es ocuparse y no preocuparse. La gente tiende a preocuparse, a hacerse un mar de lágrimas, a tomar remedios para dormir, a caer en el abuso de drogas, alcohol, muchas veces para evadir el problema. Lo importante es ocuparse. ¿Cómo me ocupo? Informándome, buscando asesoría legal en este caso, y tercero, también acreditando la experiencia de con quienes me defiendo, porque las deudas no son juego de niños, las deudas requieren experiencia, no en vano se cae el pelo, el tiempo por algo pasa, te da experiencia y esa experiencia obviamente te permite entender mejor la estrategia a ocupar en cada tipo de endeudamiento, en cada tipo de persona y en cada tipo de situación. Ricardo, agradecerte que hayas estado con nosotros en este nuevo capítulo de Grupo Defensa Responde, y quiero dejarte invitado para un próximo capítulo para que puedas venir y también compartir con nosotros. Por supuesto, hay muchos temas que abordar. Recuerda que son más de 4.100.000 chilenos que hoy día están en DICOM, así que este mensaje y esta información puede caer en buenas manos y puede darle tranquilidad a millones de personas en nuestro país. Y quiero dejar a todos nuestros seguidores invitados a revisar este capítulo, los anteriores, y a que estén atentos también a los próximos capítulos de Grupo Defensa Responde.